transmitida en vivo en el canal de Facebook de UTPL Daily. Es por esto que la Facultad de Derecho de la modalidad abierta y a distancia de la UTPL, Jurisconsultos Latam y el Colegio de Abogados de Los Ríos les da a todos una cordial bienvenida y una cálida también bienvenida a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Mariela Molero. Adelante, doctora. Está silenciada. Hola, muy buenas noches desde mi amada Venezuela. Es para mí todo un gusto poder estar en esta tercera fecha con ustedes participando en este diplomado de Derecho Multidisciplinario. Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan desde la República de Ecuador, pero en el chat también vi personas desde Bolivia, así que estoy muy, pero muy agradecida con los organizadores del diplomado y de la actividad. Tengo entendido, está en este momento un fuerte aguacero, acá en Venezuela le decimos así, y vamos de inmediato a la conferencia del día de hoy. Vamos a compartir pantalla. Compartir. Ok. Derechos humanos de los migrantes es el título de la ponencia de la noche de hoy. Tiene el enfoque de los derechos humanos para esas personas que son caminantes en este momento en cualquier parte del mundo y muy especialmente en nuestra región. ¿Qué es un migrante? Muchas veces asociábamos el migrante con aquel que llega a los Estados Unidos y hoy tenemos migración, movilidad humana que debe ser apreciada con esa mirada común, porque en cualquier momento nosotros mismos podemos estar en un proceso de migración y es necesario la reflexión a nivel de nuestros estados, qué está ocurriendo dentro de nuestras dinámicas sociales, que las personas tienen que salir de sus países buscándose mejores condiciones de vida. Entonces lleva implícito una exigencia a nuestros estados sobre las grandes realidades o propiosas realidades que vivimos dentro de nuestros países. Como tal, la Organización Internacional para la Migración define a esta movilidad humana como movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su derecho a la libre circulación. Entonces, con este concepto que nos da la Organización Internacional para las Migraciones, es una migración algo voluntario en el sentido de que las personas deciden moverse de un lugar a otro. Y esto no es tan simple, representa un proceso complejo y las razones son variadas. Pueden ser voluntarias, decido salir de mi país porque sencillamente quiero explorar nuevos mundos, o puede ser involuntaria cuando las condiciones, por ejemplo, económicas, aprietan muchísimo y se debe salir buscando nuevos horizontes y buscando el sustento familiar. Allí tenemos las razones involuntarias. Y que se realiza con la intencionalidad de permanecer en el lugar de destino por periodos cortos o largos, o incluso para desarrollar una movilidad circular. Y este proceso implica el cruce de los límites geográficos o políticos desde un país o hacia el exterior. En nuestra región actualmente estamos experimentando estos procesos de movilidad circular, personas que están saliendo de su país, están cruzando fronteras, están donde podamos estar
y allí llega el proceso de lo que se conoce como la movilidad circular, es decir, van rotando en esa esfera cíclica, buscando nuevas oportunidades, pero no tiene una parada definida ni por trabajo, ni por asuntos educativos, y allí vemos que dentro del proceso de la movilidad humana los factores son diversos y es muy complejo poder dar una opinión sobre lo que ocurre al interno de nuestros países y por qué hay éxodo masivo. Entonces, la mirada común que debemos tener todos los ciudadanos del mundo, porque al final una de las grandes reflexiones que quiero que se lleven la noche de hoy es que todos somos ciudadanos del mundo y ser ciudadano del mundo implica tener empatía con esa persona necesitada, independientemente que haya nacido en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina. Es un ser humano, es una persona, se le deben garantizar sus derechos. Los derechos humanos le asisten y le alcanzan en cualquier parte del mundo. Y por ello he escogido este tema en la oportunidad pasada, que fue mi primera fecha en relación a este llamado. Ya había tenido otra oportunidad de compartir con ustedes para la República de Ecuador. Escogí derechos humanos desde la visión indígena y hoy les traigo los derechos humanos desde la visión de los migrantes, esa mirada común que debemos tener. Acá tenemos una estimación y también dejando constancia, pues, que con la pandemia todas las estimaciones están prácticamente estacionadas, pero para el año 2020 había en el mundo aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales y esa cifra aproximadamente representa o equivale el 3,6% de la población mundial, es decir, para el año 2020, 3,6% de la población mundial era migrante, era ciudadano caminante en el mundo, y esto a nivel global es un número estimado de migrantes internacionales que ha aumentado en las últimas 5 décadas y el total estimado de 281 millones de personas que vivían en un país distinto de su país natal en el año 2020 es superior en 128 a la cifra de 1990 y triplica con creces la de 1970. Y esto es un punto de partida tan solo la estimación que se puede realizar de cuántos migrantes hay en el mundo. Entonces uno se pregunta por qué viene este proceso de caminantes por el mundo desde hace 5 décadas atrás. Una de las primeras respuestas que se nos puede venir es, bueno, que antes no había un monitoreo de la situación de las personas migrantes. Venezuela es un país que se caracteriza por tener colonias enteras. Acá hemos crecido con los árabes, con los italianos, los españoles, los portugueses. Actualmente tenemos una fuerte colonia china y hemos podido convivir y aprender de esas culturas. En el caso de la gastronomía china venezolana, es algo de otro nivel y siempre decimos, dame un arroz chino venezolano. Entonces, ese intercambio, y no se trata de grupos o de cientos de personas, son colonias enteras que están arraigadas en Venezuela y ya son venezolanos. Y cuando uno le pregunta a una persona, a un árabe, a un español, a un portugués, a un italiano, por qué ingresó a Venezuela, y nos comentan pues los procesos de guerra y lo que ellos tuvieron que ver, que vivir, y muchos de ellos llegaron a Venezuela en barco. Tuve la oportunidad de conocer a un árabe, me dijo, yo llegué a Venezuela por Puerto Cabello en barco y como de muelle en muelle era muy costoso, yo llegué a Venezuela solamente con la ropa que tenía puesta y Venezuela me abrió los brazos y después pude traer a mi familia y hoy en día pues me quedo en Venezuela y moriré en Venezuela. Y entonces uno analiza
Pues que el proceso de migración siempre ha existido a lo largo y ancho del mundo, no es un tema novedoso, puede ser en relación a la estimación, al monitoreo, a la gran sensibilización que se tiene que dar, pero hay procesos que existen y por eso que hay diversidad cultural a lo largo y ancho de nuestros países. En relación a estas estimaciones, acá un gráfico más detallado, 3.60% de la población mundial para el año 2020 en un aproximado de 281 millones de personas migrantes internacionales. El derecho internacional de los derechos humanos. Esta parte del derecho establece esas obligaciones que tienen los estados de respetar y al pasar a ser un estado parte de los tratados internacionales, esos estados asumen obligaciones que son deberes y en virtud del derecho internacional deben respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Y esa obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. Y esa obligación de protegerlo exige que esos estados impidan los abusos de derechos humanos contra esos individuos o esos grupos de migrantes caminantes por el mundo. Y la obligación de realizarlo significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos. Entonces vemos que esa triada perfecta de que deben proteger, respetar y realizar los derechos humanos, deben asumirlo todos los estados parte de estos tratados internacionales que protegen y amparan los derechos humanos. Y es necesario que se entienda que la obligación de respetar, de proteger y de realizar implica que deben estar preparados para recibir esa movilidad humana y cómo va a ser el abordaje y la atención a esa movilidad humana. Entonces vemos que es un problema bastante complejo porque muchos gobiernos dirán, porque gobierno y Estado desde el punto de vista del derecho constitucional no es lo mismo, dirán los gobiernos, pero ¿cómo yo hago con las políticas públicas? ¿Cómo yo hago con la estructura de gastos que tengo cuando recibo una afluencia, cuando estoy también recibiendo personas delincuentes, personas que pueden estar solicitadas, cuando hay toda una dinámica distinta a la dinámica de mi país? ¿Cómo hago para proteger, para respetar y para realizar los derechos humanos sin que eso intervenga en mi plan de gobierno? Entonces, allí estamos observando cómo la realidad versus la teoría allí encuentran un punto de freno, de contención, pero que sin lugar a duda tiene que ir hacia el respeto de los derechos humanos y garantizar el disfrute pleno de los derechos humanos independientemente de la nacionalidad y que esas personas se encuentren en movilidad humana. Y es a través de la ratificación de esos tratados internacionales de derechos humanos que los gobiernos se comprometen a adoptar todo el compendio de medidas y de leyes internas que sean compatibles con las obligaciones y deberes dimanantes de los tratados. Y en el caso de los procedimientos judiciales nacionales, acorde con que traten los abusos contra los derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional para presentar denuncias o comunicaciones individuales que ayuden a garantizar que las normas internacionales de derechos humanos sean efectivamente respetadas, aplicadas y acatadas en el plano local. A nivel regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Europa tiene su propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, África tiene su
Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y en el caso de América tiene la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y son quienes están velando para que estos derechos humanos se respeten a cabalidad. Dentro de las definiciones de nuestra región, y vamos a presentar dos casos que son dos historias de vida, porque siempre se ve una estadística, pero esa estadística tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una edad, tiene una historia familiar que contar. Acá tenemos una venezolana. Ella fue reseñada para un medio internacional y de allí tomé el apoyo en tanto su fotografía como de su historia. Ella tiene 49 años, es de Sarasa, estado Guárico, Venezuela, y ella está en el proceso de movilidad humana específicamente para Brasil. Y ella comenta en esa entrevista: siento que cada palabra que hablo en portugués, que es un paso adelante en mi vida, dice Yalete, quien ha estado en Brasil con su familia por un poco más de un año. Sufrimos mucho en Venezuela, no podíamos quedarnos atrás, somos muy guerreros, venimos a luchar para construir un nuevo futuro. Y acá vemos un tema de idioma. Brasil ha sido un país dentro de la región que le ha brindado mucho apoyo a la migración venezolana, y esto lo comento con profunda receptividad, porque yo me encuentro en un estado fronterizo con Brasil. De hecho, el estado Bolívar, donde yo actualmente resido, es el estado más grande de la República, y tenemos frontera con Brasil, y por acá, por el estado Bolívar, pasan muchísimas personas buscando ese proceso migratorio. Y tengo mucha gente del estado Bolívar en Brasil y me han reportado que los han tratado muy bien. Claro, hay incidentes como en todas partes, pero el tema del idioma ha sido reforzado a través de campamentos y de campañas para que puedan aprender. Acá tenemos otra venezolana de Ciudad Bolívar, en razón a lo cual le comento que ha sido utilizado porque somos estado fronterizo. Ella habla de las dificultades como migrante para el tema del idioma, y que los primeros días no entendía muy bien porque faltaba la pedagogía, pero luego a través de esos aprendizajes del portugués ha logrado poder establecer comunicación, y pues ella destaca la palabra saudade, que le recuerda mucho a sus seres queridos en Venezuela. Y ella está en ese proceso migratorio con esos dos niños que ustedes la están viendo en esa fotografía. Entonces, cuando vemos la migración no solamente como un problema, sino como una realidad humana, que ese migrante tiene un nombre, tiene una historia, tiene unos antecedentes, y que la realidad que ellos los obligó a salir de su país, porque el que está cómodo en su país con muy buenas condiciones de vida no se va. Nadie sale de su casa porque le moleste el confort, la comodidad, la buena vida. Se sale de su país pues porque hay necesidades, hay que buscar el sustento familiar, y en esa dinámica podemos estar cualquiera de nosotros en cualquier momento, porque las realidades políticas de nuestros países, las realidades económicas cambian de un segundo a otro. La realidad venezolana puede replicarse en cualquier parte del mundo, así que es un tema de profunda sensibilidad que tiene que ser abordado desde la óptica más humana posible, porque es un tema de profunda sensibilidad y es algo sin precedente dentro de nuestra región, pero que puede tener la tendencia a multiplicarse. En el caso de estas declaraciones que les voy a presentar, el 19 de septiembre del año 2016,
Si se pueden dar cuenta, estamos a 13 años de esta congregación. Por primera vez a nivel mundial se reunieron en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas para discutir las cuestiones relacionadas con la migración y los refugiados. Comúnmente se piensa migrantes, refugiados. Hay una diferencia en la definición de un migrante y un refugiado, y en ello me voy a apoyar en una de las láminas que va a ser presentada en unos segundos. Acá tenemos que esto de reunirse en el año 2016 envió un fuerte mensaje a los jefes de Estado, a la parte política, porque eso implicó que se promulgara la Declaración de Nueva York sobre refugiados y migrantes. Y los 193 Estados miembros de la ONU reconocieron la necesidad de un enfoque integral de la movilidad humana y de contar con una colaboración mejorada en todo el mundo. Y el anexo 2 de esta Declaración de Nueva York puso en movimiento ese proceso de consultas y de negociaciones intergubernamentales para desarrollar un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular. Y este proceso concluyó el 10 de diciembre del año 2018 con la adopción del Pacto Mundial por parte de la mayoría de los Estados miembros de la ONU, en una conferencia intergubernamental, y allí fue celebrada en Marruecos, en Marrakech, Marruecos, y fue seguida muy de cerca por la aprobación formal por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre. Entonces vemos que son fechas bastante recientes. En el año 2016, una reunión, se habla por primera vez de una visión integral para tratar la migración y los refugiados, y en el año 2018 estamos viendo ese enfoque hacia una migración segura, ordenada y regular. Así que esto es un tema que se va a desarrollar en los próximos años, y los procesos migratorios son dinámicas, pues, que van a traer como consecuencia, buscando ese pacto mundial, porque cuando hablamos de la protección de los derechos humanos de los migrantes desde el punto de vista internacional, es porque tenemos la Convención Americana, tenemos la Carta Universal de los Derechos Humanos, pero ese pacto mundial, un tratado que proteja la migración, eso va a venir en los próximos años, no solamente por la situación de las Américas, que se conoce en el caso de los Estados Unidos como país receptor de migrantes de todas las nacionalidades del mundo, sino la situación que se presenta con las guerras, actualmente la guerra Rusia-Ucrania, todo lo que ha desplegado en Europa, también la situación de Siria masiva, los refugiados sirios a nivel mundial, incluso en nuestra propia región tenemos sirios viviendo dentro de Venezuela como consecuencia, pues, de la guerra en su país. Así que el Pacto Mundial es ese primer acuerdo negociado a nivel de los gobiernos, preparados con los auspicios de las Naciones Unidas para cubrir esas dimensiones de la migración internacional de un modo holístico e integral. Y ese documento no es vinculante, pero respeta y reconoce el derecho soberano de los estados a determinar quiénes pueden ingresar y permanecer en sus territorios, y demuestra Sí, yo también le dije que ya. Tengo micrófonos abiertos. Bueno, continúo. Tenía acá unos micrófonos abiertos. Por favor.
va a comer. Estefi, tiene el micrófono abierto. Continúo. Ese documento no es vinculante, pero debe respetar el derecho soberano que tiene cada estado de forma unitaria de determinar quiénes ingresan y quiénes permanecen en sus territorios, y esto demuestra ese compromiso con la cooperación internacional en el ámbito de la migración. Y nos brinda esa importante oportunidad de mejorar las gobernanzas migratorias, de los desafíos que vienen asociados con la migración en la actualidad y fortalecer la contribución de los migrantes y de la migración al desarrollo sostenible. Ese pacto mundial consiste en un total de objetivos de la Agenda 2030 en el desarrollo sostenible, con el cual los Estados miembros se comprometieron a cooperar internacionalmente para facilitar la migración segura, ordenada y regular. Ese pacto mundial ha sido diseñado para, en primer lugar, brindar apoyo a la cooperación internacional, también brindar un menú integral de las opciones que tienen los estados y brindar a los estados esos espacios y la flexibilidad para perseguir esa implementación sobre la base de sus propias realidades y capacidades migratorias. Eso creo que es algo muy importante, porque vemos que muchos estados no están preparados para los procesos migratorios, y allí están las realidades, pues, que primera vez tenemos un éxodo masivo dentro de nuestra región. Los países receptores, cómo recibir ese proceso migratorio, la situación que tiene que ver con sus políticas públicas, sus estructuras de gasto, pero también el abordaje internacional de los derechos humanos desde el punto de vista internacional. Allí vemos ciertos vacíos que, por supuesto, la experiencia va a nutrir y va a permitir que en décadas futuras estos errores que se están cometiendo actualmente en un mañana no prosigan. Acá tenemos la definición, es bastante sencilla, entre quién es migrante y quién es refugiado. Ambos salen de sus países para, en el caso de los migrantes, ellos salen de forma voluntaria, aunque la situación en la que se encuentran también puede ser extrema, pero voluntariamente deciden, pues yo me voy a ir a buscar un mejor futuro, voy a salir de mi país a probar suerte. En el caso de los refugiados no es así, también ellos salen de su país, pero salen de manera forzada debido a una situación de gran violencia, como por ejemplo los refugiados sirios y los refugiados ucranianos. Ellos sí están dentro de la definición de refugiado. En el caso de cualquier otro que se va buscando sustento familiar, buscando seguridad, buscando mejores condiciones de vida para sus hijos, es un migrante. Pero el refugiado es aquel que sale vía forzada de su país por situaciones de gran violencia. Ejemplo, las personas que huyen de la guerra son refugiados a donde quiera que vayan. En el caso de la definición de refugiado, esta está contemplada en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y hace referencia a aquella persona que huye de su país de origen debido a conflictos armados, a persecuciones o falta de protección. Y el concepto de migrante hace referencia a esa persona que decide dejar su país de origen por cualquier otro motivo, que suelen ser económicos o incluso la reunificación familiar que se ve con tanta frecuencia. Dentro de las violaciones de derechos humanos, estas violaciones, por supuesto, una persona migrante, una persona refugiada, es una persona vulnerable para que se le nieguen sus derechos civiles y políticos. Veamos que
el enfoque de los derechos humanos es completo. Se le violan sus derechos civiles y políticos a las personas migrantes porque están en situación de vulneración. Ejemplo, las detenciones arbitrarias, las torturas, la ausencia de debido proceso judicial, así como la vulneración de sus derechos económicos, sociales, culturales y el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, a la educación. La denegación de derechos a los migrantes puede estar estrechamente vinculada a leyes discriminatorias y prejuicios y actitudes xenófobas muy arraigadas. Esto es importante que se conozca. Cada país tiene el derecho de recibir, de permitir la entrada y la permanencia a las personas, pero la creación de leyes discriminatorias atenta contra los derechos humanos y atenta contra muchos tratados internacionales que la gran mayoría de los países ha suscrito y ratificado. Así que los derechos humanos tienen un enfoque de derechos civiles y políticos porque hay derechos humanos de primer grado, de segundo grado, y acá vemos dentro de esos derechos económicos, sociales y culturales, pues el acceso a una vivienda y una casa son conceptos totalmente distintos. La educación, el acceso a la asistencia sanitaria son factores preponderantes que el migrante podrá ser un caminante por el mundo, pero todo estado donde él pase tiene que garantizar este enfoque de derechos humanos a la movilidad humana, bien sea como migrante o bien sea como refugiado. Dentro de los documentos principales, tenemos los principios y directrices sobre la protección de los derechos humanos de los migrantes en situación de vulnerabilidad y también tenemos los principios y directrices recomendados sobre los derechos humanos en las fronteras internacionales. Acá un desglose. En el caso de los principios y directrices sobre la protección de los derechos humanos de los migrantes en situación de vulnerabilidad, tenemos que es un informe que se centra en la situación de derechos humanos de los migrantes a los que no se consideran refugiados, pero que aún así se encuentran en situación de peligro y por lo tanto necesitan la protección de las instituciones internacionales de derechos humanos. Y en el caso de los principios y directrices recomendados sobre los derechos humanos en las fronteras internacionales, pues los estados tienen derecho a ejercer jurisdicción en sus fronteras internacionales, pero deben hacerlo de conformidad con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Y estas obligaciones tienen por finalidad modular la labor de los estados, las organizaciones internacionales y otros interlocutores interesados en que la gobernanza de las fronteras se fundamente en los derechos humanos. Y eso que se dice por allí, y parece un refrán muy trillado, que no deberíamos tener fronteras, pues porque lleva implícito la visión de los derechos humanos. Todas las personas en cualquier parte del mundo se le deben garantizar los derechos humanos. El 20 de junio de cada año es un día de conciencia porque es el Día Mundial de los Refugiados y estas fechas son destinadas pues a generar campañas educativas de gran sensibilidad para que las personas hayan sido o sean refugiadas, pues se les recuerde, se les respete y se sensibilice al resto de la población que afortunadamente no ha tenido que vivir el ser desplazado por medios de violencia de gran magnitud, hayan tenido que abandonar sus hogares, sus países, con lo que tenían puesto y tengan que recorrer fronteras y buscar amparo y refugio en cualquier estado que le quede cercano para poder salvaguardar su vida. En un mensaje del Papa Francisco en la 106 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, él manifestó
acoger, proteger, promover e integrar a los desplazados internos, como Jesucristo obligado a huir. Así que vean que el enfoque de los derechos humanos de los migrantes y los refugiados es bastante amplio. Es un tema que genera polémica, debate, si usted me lo ve desde el punto de vista de nacional de un país, de político, en funciones de Estado, de gobierno, y si usted me lo ve con la mirada común de un migrante, de un refugiado, de esos grandes desplazamientos humanos que están saliendo pues por situaciones de violencia, de necesidades, de tener que buscar protección. Entonces, allí depende de cómo usted me esté observando ese problema y cuál es el abordaje que le dé. No se trata solo de migrantes, vuelve el Papa Francisco en esas mismas jornadas mundial de migrantes y refugiados. Esta fue en la oportunidad del 2019, aún no habíamos entrado en pandemia, y él mencionó lo siguiente: a menudo renunciamos al encuentro con el otro y levantamos barreras para defendernos. Renunciar a un encuentro no es humano. En cambio, estamos llamados a superar el miedo para abrirnos al encuentro. Y este enfoque que tiene especialmente la Iglesia Católica con relación a los migrantes, a todas las realidades, porque ser un migrante es estar expuesto a cualquier situación de peligro. Próximamente, para el 30 de julio, vamos a tener el Día Mundial contra la Trata de Personas, y las primeras representa un gran peligro esos grandes movimientos, esos flujos migratorios, porque allí están presentes grupos transnacionales para la delincuencia de todo tipo. Existe mercado para todo tipo de género, de edad, perdón, de condición. Es un delito que está asociado, y por eso que hay tantas campañas para proteger al migrante, para proteger al refugiado, porque es vulnerable ante estos grupos delincuenciales que ven en esta necesidad, en esta desolación, ellos poder adquirir mercancía nueva para poder explotar y vender. Acá les dejo en mis redes sociales mis vías de contacto para quien desee comunicarse. Acá está el correo de mi fundación. Los invito a suscribirse al canal público YouTube, Fundación Mariela Molero _ Cápsula Legal, la cuenta de Instagram y la cuenta de Twitter. Voy a proceder a chequear en este momento si tengo algunas preguntas para proceder a responder. Acá me está haciendo una pregunta Diego: una realidad innegable de los efectos de la migración, más allá de los derechos que le puedan asistir, es el incremento de la delincuencia en los países que la acogen. En este sentido, ¿qué distinciones existen de parte de los organismos internacionales, toda vez que todo derecho trae implícita una obligación? Bueno, esas son realidades que también la ha vivido Venezuela, porque nosotros recibimos durante décadas a colonias enteras que venían de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, y acá fueron recibidos, y también tuvimos situaciones de violencia y de ese proceso de mediatización que implica pues el choque cultural entre personas de otra forma de ver la vida, de otra dinámica y de muchas cosas, porque es un tema bastante complejo. Deben aplicar políticas de Estado. Es correcto que en esos procesos migratorios vayan muchos delincuentes, pero también va mucha gente de bien buscando seguridad, protección, mejor futuro. Entonces, esos países
receptores ya también tenían delincuentes y el proceso migratorio puede llevar delincuentes, pero marcar que la migración que está ingresando es la que está trayendo consigo la delincuencia, tiene que haber un mejor abordaje desde el punto de vista de la criminalidad y de los números que puedan estar manejando esos países para poder manifestar, pues, que es la migración la que está trayendo consigo la violencia, porque ningún país está libre de tener delincuentes dentro de su territorio y eso es una cuestión innegable. Los derechos humanos se deben garantizar y aquel migrante que cometa una fechoría, delinca, pues tiene que pasar al proceso judicial que le corresponda. Acá me están saludando, así que muchísimas gracias. Están invitando a unir a las redes de los organizadores del evento. Doctora, buenas noches. Excelente su ponencia. Pregunta, ¿qué políticas públicas realiza actualmente Venezuela para poder asegurar los derechos humanos? Me saltó. Los derechos humanos de las personas que salen de su país, por favor. Mira, actualmente, así como hubo éxodo masivo, también estamos volviendo a ver personas que habían salido del país y uno le pregunta, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué te regresaste? Y pasa de modo local. Estos son anécdotas locales. Bueno, estuvimos por Perú, estuvimos por Argentina, por Uruguay, pero decidimos regresar para poder volver a iniciar en Venezuela. Y acá es un tema bastante complicado porque mucha gente salió de su patrimonio para irse a aventurar a cualquier otro país porque vivió el efecto del sueño de que vamos, aquí estamos muy mal, en cualquier otro lado nos va a ir mejor. Y salieron de carros, de casas, vendieron todos sus bienes y resulta que tienen que regresar a vivir con familiares y a volver a empezar porque pasaron unos cuantos años fuera y la cosa no les fue tan bien. Entonces es un tema de educación, es un tema de conocer realidades. En cualquier país hay situaciones de violencia, hay situaciones económicas fuertes. Acá donde ustedes me ven, yo tengo 5 trabajos para poder seguir dentro de Venezuela y poderme sostener. No formo parte del gobierno ni defiendo al gobierno, soy académica, me defiendo siempre en el ramo de lo legal y para poder sostenerme dentro de mi país y no ser una migrante en ningún otro país del mundo, tengo que tener emprendimientos y poder ser guerreros, como decimos en Venezuela, para poder seguir permaneciendo en Venezuela con mi familia. El Estado venezolano tendrá que responder por las violaciones de derechos humanos, efectivamente las tiene y que en este momento está siendo investigado, está siendo monitoreado pues por diversos organismos internacionales en aras a esa documentación que es necesaria para poder demostrar que efectivamente es un Estado violador de los derechos humanos. Acá Diego me vuelve a hacer una repregunta, pero estas medidas que pueden tomar un país conforme a su legislación penal para controlar la delincuencia y violencia, que es exclusividad, no se contraponen con la legislación internacional. Claro, toda ley que sea discriminatoria, porque es que ningún país de la región me puede asegurar que los índices delictivos que tienen porque está recibiendo venezolanos. Si por allí viene orientada la pregunta suya. Ningún país de la región puede decir que ellos tienen índices de mayores homicidios, violaciones y abuso sexual porque están entrando muchos venezolanos y vamos entonces a legislar una ley para impedir la migración. Eso es discriminatorio y eso viola el derecho internacional de los derechos humanos.
ese enfoque discriminatorio hacia una nacionalidad es una violación de derechos humanos, porque le reitero, ningún país está libre de decir que no tiene problemas dentro de su país. Veamos con mucho la situación de El Salvador y la situación de Honduras actualmente. Honduras replicando el ejemplo de El Salvador, y cuántos hondureños, salvadoreños no llegaron a los Estados Unidos por situaciones de violencia, y allí tenemos esa referencia. Los países tienen que atacar sus problemas de violencia dentro de sus países y poder controlarlo. Es correcto ese enfoque, pero cualquier ley que sea discriminatoria para un migrante por una nacionalidad, por un estereotipo, es atenta contra los derechos humanos desde el punto de vista internacional, y eso le acarrea sanciones a ese Estado en particular. Acá, María, un tema muy interesante, desde luego, y bastante complicado. Es un tema sensible porque muchos pensamos, estamos muy cómodos dentro de nuestros países. ¿Qué pasa si llega un gobierno con unas ideas transformadoras y cambia la economía del país, y cambia la propiedad privada, y cambia las esferas de la relación de trabajo? Y entonces uno ya como padre tiene su casa, sus bienes. ¿Y qué pasa con la generación que viene más atrás? ¿Qué pasa con la educación cuando uno ve, ya va, esta educación me está con un adoctrinamiento? ¿Qué vamos a hacer? La realidad venezolana se puede replicar en cualquier parte del mundo y ningún país puede decir acá no va a suceder. Situaciones se presentan, y pues el enfoque de los derechos humanos debe ser un bastión de protección y defensa de la humanidad. Así lo veo, así lo defiendo como defensora de derechos humanos en la zona oriente sur de mi país, que es una zona bastante complicada por toda una geografía extensa y la convergencia de dinámicas de violencia bastante fuertes. Entonces, es importante que veamos este tema complicado, desde luego, con un enfoque netamente humanista para poder entender esa sensibilidad que se quiere hacer llegar. Ok. Acá hay un saludo desde Bolivia. Muchísimas gracias. Acá nos están diciendo, sí, un aguacero, un torrencial. Bueno, también compartimos en Venezuela llamarlo torrencial. Muchísimas gracias, Yani. Bueno, muy agradecida con el espacio. Gracias a todos los organizadores de la actividad. Ha sido mi tercera fecha en el 2023 con ustedes. Muy, pero muy agradecida. Acá tengo una persona en sala. Bueno, pero si los organizadores no le han aceptado, pues menos lo puedo hacer yo. Yo soy muy respetuosa de los términos de la organización. Voy a dejar de compartir pantalla. El moderador, Alexander, por favor. Gracias por las felicitaciones. Gracias. Bueno, no me queda más que despedirme. Ya son las 9 de la noche en Venezuela. Muchísimas gracias a Ecuador,
a cada uno de los más de 70 participantes que se conectaron, saludando la transmisión en vivo para el Facebook Live. Así que estoy muy, pero muy agradecida con cada uno de ustedes. Gracias por tomarse su tiempo para observar esta ponencia de derechos humanos de los migrantes y agradeciéndole una vez más a los organizadores de la actividad. Muchísimas gracias, saludos, buenas noches. Unas buenas noches para todos. Les recordamos que el día de mañana nos vemos nuevamente a las 7 de la noche con una ponencia más. Sin más que agregar, espero que hayan podido llenar el formulario de asistencia y pues tengan todos una buena noche. Muy agradecido, doctores. Gracias. Excelente noche. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Agradecido. Nos hemos quedado Gracias, satisfechos. estimada doctora. Exposición. Gracias. Hasta mañana, buenas